Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Hebreos capítulo 9. En esta clase de escuela dominical vamos a trabajar los versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 9. En esta clase de escuela dominical vamos a trabajar los versículos del 11 al 14. Y el texto sagrado se encuentra en Efesios capítulo 2. Y del capítulo 2 solo vamos a leer el versículo número 13. Hebreos capítulo 2, versículo 13 es el texto sagrado. Texto principal de la enseñanza, volvemos a repetir Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y vamos a trabajar en esta mañana los versículos del 11 al 14. Si ha encontrado el pasaje, le vamos a dar lectura, como estamos acostumbrados, en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y leemos Efesios capítulo 2, versículo 3 en el nombre de Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Le voy a invitar, amado hermano, a que cerremos nuestros ojos y llevemos una pequeña oración para que sea solo el Espíritu Santo de Dios quien sea tomando dominio de este servicio de escuela dominical. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amado Dios, le damos gracias por la vida, por la salud, por los alimentos que nunca faltan en nuestra mesa. Gracias, amado Dios, por todo lo que haces, por todo lo bueno, amado Dios, por las pruebas, amado Dios, por la fortaleza, por la disciplina, por el consuelo. Todo lo que haces, amado Dios, es perfecto. Te damos gracias por eso. Gracias porque pudimos abrir nuestros ojos, amado Dios, para poder oír tu palabra en una nueva mañana. Te agradecemos también por eso, amado Dios. Reconocemos en esta mañana tu grandeza. Reconocemos, amado Dios, que eres grande en misericordia, amoroso, bondadoso. Has sido bueno, amado Dios, y te queremos pedir perdón en esta mañana por nuestros pecados. Limpia nuestros pecados, amado Dios, te pedimos perdón por nuestras transgresiones y te pedimos todo esto porque queremos hacerlo todo para tu gloria. Queremos que en tu corazón haya gozo, amado Dios, y que te puedas agradar con nuestro servicio, tanto como para oír tu palabra, tanto como para poder enseñar tu palabra. Es el propósito de nuestra vida y nuestro deseo que todo lo que podamos hacer llegue con un olor fragante delante de tu presencia, amado Dios. Te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que uses mi vida para poder edificar a mis hermanos, para poder enseñar este pasaje que vamos a ver en esta mañana con claridad y con sencillez. Dale sabiduría a cada uno de mis hermanos, amado Dios, para que puedan comprender tu palabra sin ninguna dificultad, que pueda ser una clase que se pueda entender de manera clara y sencilla. Bendice a cada uno de mis hermanos, amado Dios, bendice nuestra vida y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados en esta mañana, 5 de febrero, domingo 5 de febrero del año 2023. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos en el amor del Señor, esperando que todos se puedan encontrar muy bien. Esperando, como siempre lo digo, que esta clase de escuela dominical sea de mucha edificación para nosotros. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.
Si hay algo que esta generación a lo mejor de cristianos tiene como falencia es no querer o no tener el deseo de querer crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese debería ser nuestro deseo. Yo no digo, amado hermano, que sea algo fácil. Nosotros debemos luchar contra nuestra carne porque nuestra carne no quiere que nosotros busquemos a Dios. Tenemos también a Satanás como enemigo que no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Y tenemos muchas distracciones que nos apartan de Dios y que no nos permiten a lo mejor tener una comunión sólida y estrecha con Dios. Pero a pesar de todo eso, nosotros debemos entender que cada día es una lucha. Cada día es una lucha, amado hermano, para poder agradar a Dios, para poder madurar en el Evangelio, para poder orar. Orar es una lucha. Y cada día es una lucha y debemos tener el propósito y el deseo en nuestro corazón de querer orar. Orar va a ser una lucha, pero debemos orar. Ayunar es una lucha, pero debemos ayunar. Congregar es una lucha, pero debemos congregar. Leer la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra, conectarse a la escuela dominical es una lucha, pero no tenemos excusa, debemos hacerlo, porque Dios nos ha mandado a esforzarnos y Dios nos ha mandado a ser valientes. Y nosotros tenemos la compañía de Dios y tendremos la fortaleza de Dios. Si bien Dios nos ha entregado herramientas para crecer en el Evangelio, para madurar en el Evangelio, para buscarle al propio Dios, Él nos ha dado herramientas, las acabo de mencionar. Él automáticamente también cuando nosotros tomamos estas herramientas, Dios nos da la fortaleza. Nos da la fortaleza para que podamos orar, para que podamos ayunar, para que podamos congregar, para que podamos escudriñar la palabra de Dios. No tenemos excusa. Así que qué bueno que en esta mañana nos hayamos podido conectar para poder aprender más de la palabra de Dios, que es importante y relevante para nuestra vida espiritual. Volvemos a saludar a cada uno de nuestras hermanas y hermanos que se encuentran conectados en este momento, esperando que esta clase de escuela dominical sea de mucha bendición para su vida, tanto como también para mi vida. Todo lo que va a salir de mi boca, amado hermano, no es simplemente para usted, sino que también es para mí. Yo también debo alimentarme, yo también esta palabra debo ponerla por obra. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a entrar de lleno a la enseñanza de esta clase de escuela dominical y el título del mensaje lleva por nombre La sangre eficaz. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 14. Debemos recordar que el Antiguo Testamento era una revelación progresiva hacia la persona y la obra de Jesucristo. Todo lo que hizo Dios y lo que venía haciendo Dios en el Antiguo Testamento era una revelación que iba a culminar, un trabajo que iba a culminar en la persona y obra de Jesús. ¿Cómo de alguna forma nosotros podemos saber o podemos tener la plena confianza de que Jesús es el Mesías prometido? El Antiguo Testamento habla claramente de que Jesús es el Mesías prometido, que se iba a revelar en el nuevo pacto. El Antiguo Testamento habla mucho de Jesús. Y todo el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento habla de la persona y de la obra de Jesús. En cada hoja que nosotros vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar a Jesús. Vamos a encontrar sombras y figuras porque el Antiguo Testamento no menciona claramente el nombre de Jesús, pero sí vamos a ver sombras, sí vamos a ver figuras, sí vamos a ver simbologías, sí vamos a ver alusiones de que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y de que el Antiguo Testamento habla de la persona y de la obra de Jesucristo. El autor de la carta de los Hebreos, amado hermano, va a comparar constantemente en cada hoja de esta carta, va a comparar a Jesús con el Antiguo Testamento y que en Jesús, en el nuevo pacto, nosotros tenemos mejores promesas. Y el autor de la carta de los Hebreos va a sustentar sus argumentos de que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús citando el mismo Antiguo Testamento. Cuando el autor de esta carta quiere presentar a Jesús como superior a las cosas, a las ceremonias, a los personajes del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, cuando el autor de la carta quiere de cierta forma resaltar la superioridad de Cristo para con el Antiguo Testamento, el autor de la carta de los Hebreos, por ejemplo, dice
Jesús es mayor que los profetas. ¿Cómo él sustenta este argumento? Yendo al Antiguo Testamento. Jesús es mayor que los ángeles. ¿Cómo el autor de la carta a los hebreos sustenta esta idea o esta defensa de la persona y de la obra de Jesús? Va al Antiguo Testamento. Y tantas otras cosas que nosotros hemos visto. Jesús es mayor y superior a los profetas del Antiguo Testamento. El autor de la carta a los hebreos sustenta esa idea y ese argumento con el Antiguo Testamento. En cada página nosotros vemos citando el autor de esta carta al Antiguo Testamento. Toda la carta de los hebreos, al menos del capítulo 1 hasta el capítulo 11, hasta el capítulo 10, va a ser una comparación entre la persona y la obra de Jesús y el Antiguo Testamento, y que en Jesús tenemos mejores promesas y que en Jesús tenemos una mejor esperanza y gloriosas esperanzas, y de que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. ¿Qué nosotros vimos la clase anterior? Vamos a ir a Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al versículo número 11 para nosotros solamente recordar lo que vimos la clase anterior. La clase anterior nosotros vimos otra comparación con Jesús y el Antiguo Testamento. ¿Qué comparación en este pasaje o en el pasaje de la clase anterior? ¿Qué comparación hizo el autor con la persona de Jesús y el Antiguo Testamento? Versículo número 1 de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, leemos el versículo número 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Allí nosotros tenemos una palabra clave, tabernáculo. Tabernáculo de reunión. El autor de esta carta, cuando nosotros vimos la clase anterior, va a comparar ese tabernáculo temporal del Antiguo Testamento que era solo temporal, va a comparar ese tabernáculo temporal con el tabernáculo celestial que apuntaba a la persona de Jesús. El tabernáculo del Antiguo Testamento era temporal, que apuntaba a Jesús como tabernáculo eterno que permanecía para siempre. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El tabernáculo temporal del Antiguo Testamento era un símbolo para el tiempo presente, un símbolo apuntaba al tabernáculo eterno de la persona y de la obra de Jesús. Nuestro tabernáculo de reunión hoy es nuestro Señor Jesucristo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Este es el tabernáculo temporal del Antiguo Testamento. Nosotros lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a volver a mostrar solo a modo de recordatorio. Ese es el tabernáculo temporal del Antiguo Testamento, el tabernáculo de reunión.
Y en el tabernáculo de reunión, en esa tienda que se ve al centro, se encontraban dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban estos implementos: el candelero, los panes de la proposición y el incensario. Y en el lugar santísimo, que es el lugar más sagrado de esta tienda que se encontraba en el tabernáculo de reunión temporal, encontramos el arca del pacto, donde descendía y simbolizaba la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año tenía el privilegio de poder entrar hasta este lugar. Si entraba de cualquier forma, caía muerto, porque no podía entrar con pecados, ni tampoco podía hacer lo que quería él en el lugar santísimo. Y todo lo que nosotros vemos en el tabernáculo de reunión temporal del Antiguo Testamento apuntaba a la persona y a la obra de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. La clase anterior nosotros vimos esa comparación: el tabernáculo de reunión temporal con el tabernáculo celestial eterno, que es el tabernáculo de reunión que nosotros hoy tenemos, que es Jesús. Ya comprendiendo eso, nosotros vamos a ir al pasaje que vamos a ver en esta clase de escuela dominical. Y el pasaje, debemos recordar, se encuentra en Hebreos capítulo 9. Vamos a trabajar en esta mañana los versículos del 11 al 14. La sangre en la Biblia tiene una especial importancia. No se podía comer la sangre porque representaba la vida. Génesis capítulo 9, versículo 4. Luego la sangre en los dinteles salvó a los primogénitos judíos de morir y permitió la salida de Egipto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Con sangre se selló el pacto de Dios con el pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 24, versículo número 8. Con sangre fue consagrado Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Éxodo capítulo 29, versículo 20. Con la sangre derramada del animal sustituto eran expiados los pecados del pueblo. Había un sistema de sacrificios donde se sacrificaban animales, y esos animales, amados hermanos, servían para expiar, limpiar de cierta forma los pecados del pueblo. Éxodo capítulo 30, versículo 10. En el Antiguo Testamento se había establecido un sistema de ceremonias y sacrificios mediante el cual los oferentes, los participantes, debían llevar sus ofrendas a los sacerdotes, generalmente animales, según el tipo de ofrenda que se quería ofrecer. Cuando se quería expiar los pecados, necesariamente debía ser un animal, el que después de ser examinado por el sacerdote debía ser degollado y la sangre derramada sobre el altar del holocausto. Una vez más, el autor del libro de Hebreos continúa haciendo una especie de comparación, lo mismo que vimos en la clase anterior, entre la antigua dispensación y Cristo. Ahora lo hace respecto a ¿cuál sangre es eficaz para el perdón de los pecados? En esta clase nosotros también vamos a ver una comparación entre la sangre de los sacrificios del antiguo pacto y la sangre derramada por el sacrificio de Jesús. ¿Qué sangre es eficaz? ¿Cuál sangre es eficaz para el perdón de los pecados? ¿Será eficaz la sangre derramada del Antiguo Testamento o será más eficaz y mejor la sangre derramada del Nuevo Pacto? Bendito sea el nombre de Dios. Leemos el versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Volvemos a leer el versículo número 11.
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Quién es nuestro amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos? La persona de Jesús. El autor de esta carta viene en el versículo 11 todavía hablando del tabernáculo de reunión temporal que se encontraba en el Antiguo Testamento. Pero en Cristo, nuestro sumo sacerdote, tenemos un perfecto tabernáculo, no hecho de manos. El tabernáculo de reunión temporal del Antiguo Testamento fue un tabernáculo realizado por manos humanas, levantado, hecho por manos humanas. Y nosotros en el nuevo pacto tenemos un tabernáculo que no ha sido creación hecha por manos humanas. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, no de esta creación. El versículo 11 se entiende de manera perfecta. Ahora entramos al versículo número 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros vamos al versículo número 12, amados hermanos, para que el pueblo de Dios pudiera alcanzar el perdón por sus pecados, debía necesariamente ser rociada sangre. Se debían sacrificar animales, pero para que el perdón de los pecados del pueblo fuera efectivo, se debía derramar sangre. Nosotros sabemos que se derramaba sangre de machos cabríos y de becerros para el perdón de los pecados del pueblo. Cada vez que el pueblo pecaba, se le debía derramar sangre. Primero, para el perdón de los pecados del pueblo. Y segundo, la ira de Dios debía ser aplacada. Nosotros debemos recordar, amados hermanos, que el pecado aira a Dios. El pecado no es algo que agrade a Dios. Si hay algo que lo que aborrece Dios con todo su corazón es el pecado. Si bien el pecado nos aparta de Él, nosotros no podemos morar con Dios si estamos en pecado. Por eso que en la eternidad no habrá pecado, porque Dios es santo. Dios no se puede contaminar con pecado. Y Dios no va a permitir que Él se pueda contaminar con el pecado. Eso Dios no lo va a permitir. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Dios no acepta el pecado. Por ende, cuando hay pecado, cuando un pueblo peca, cuando un grupo de personas comete pecado delante de los ojos de Dios, automáticamente se levanta la ira de Dios. Y en el Antiguo Testamento, la ira de Dios debía ser aplacada. ¿Qué pasa si la ira de Dios no era aplacada por el sacrificio de animales? Eso iba a traer juicio para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa si el pueblo no recibía el perdón de sus pecados? Eso iba a ser de gran consecuencia para ellos, iba a ser un grave problema para ellos. Todo ese sacrificio que se realizaba, el derramamiento de sangre para el perdón de pecados y para que la ira de Dios se aplacara, se realizaba en el tabernáculo de reunión temporal del Antiguo Testamento. Allí se realizaba todo ese sistema de ceremonias y sacrificios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros vemos la persona de Jesús, amados hermanos, Él no vino con machos cabríos ni tampoco becerros. Él no tomó animales para derramar su sangre para que nosotros pudiéramos en el nuevo pacto tener salvación y vida eterna, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados delante de Dios y para que la ira de Dios fuera aplacada. Él no trajo animales y sacrificó animales para que su sangre fuera derramada. Vuelvo a repetir, la única forma en que una persona pueda alcanzar salvación, la única persona en que una persona pueda alcanzar el perdón de sus pecados, la única forma en que la ira de Dios pueda ser aplacada es con sangre. Jesús trajo perdón, Jesús aplacó la ira de Dios. Jesús trajo salvación y vida eterna, pero Él no sacrificó animales. Él mismo se sacrificó a sí mismo.
Él mismo dijo, yo voy a derramar mi sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Si bien los animales del Antiguo Testamento debían ser examinados rigurosamente para ser sacrificados, nosotros debemos entender que no eran perfectos. Para el ojo humano quizás eran perfectos, pero delante de Dios esos animales no eran 100% perfectos. Mas nosotros tenemos un cordero, tenemos un sacrificio perfecto en la obra de Jesús, en la persona de Jesús, y esto lo hizo una vez para siempre. Eso lo leemos en Hebreos capítulo 7, versículo número 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios pecaba, se debían sacrificar animales. Cuando nosotros vamos a la persona y a la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús fue realizado una vez y para siempre. Su sangre fue derramado una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna y para que la ira de Dios fuera aplacada. Nosotros no tenemos que bajar constantemente a Jesús del reino de los cielos y traerlo a la cruz para sacrificarlo, porque el sacrificio de Jesús, vuelvo a repetir, se realizó una vez y para siempre. Su sacrificio fue perfecto. Cada microsegundo que nosotros vivimos en esta tierra, el sacrificio de Jesús, cada microsegundo se encuentra vigente. Cada microsegundo se encuentra vigente. Y qué glorioso por eso, amados hermanos. Qué glorioso que nosotros constantemente, cada microsegundo, tengamos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y no solo eso, qué glorioso que cada microsegundo esté vigente el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Qué glorioso que el sacrificio de Jesús esté cada microsegundo vigente para que una persona pueda alcanzar salvación y vida eterna y para que la ira de Dios pueda quedar aplacada. Algo importante que nosotros debemos entender, amados hermanos, que de la única forma en que la ira de Dios sea aplacada es cuando nosotros nos encontramos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en Jesús, hemos creído de todo nuestro corazón en Jesús como nuestro Señor y Salvador, la ira de Dios automáticamente queda aplacada. Jesús vino como nuestro representante para traer salvación. Él murió por nosotros en la cruz. Nosotros deberíamos haber muerto en la cruz, mas Jesús murió por nosotros. Eso es conocido en teología como la muerte sustitutiva. Jesús nos sustituyó en la cruz para morir por nuestros pecados. Jesús fue sacrificado en la cruz y automáticamente en la cruz Él llevó sobre sus hombros toda la ira de Dios. Y ahora cuando una persona confía en Jesús, esa ira queda aplacada, automáticamente queda aplacada. Pero ¿qué pasa con esas personas que no se encuentran en Jesús? La ira de Dios sigue vigente. La ira de Dios continúa en ese grupo de personas que no ha confiado en Jesús. Decíamos que la sangre tenía la capacidad de aplacar la ira de Dios, de dar salvación y darle perdón a un hombre. Cuando nosotros venimos a Jesús, automáticamente somos rociados con esa sangre y alcanzamos perdón, y alcanzamos salvación y vida eterna, y la ira de Dios queda aplacada. Esto es algo lógico para que lo podamos entender, amados hermanos. ¿Cómo una persona que no viene a Jesús va a ser rociada por la sangre de Jesús? Y si no hay sangre, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay de alguna forma disminución de la ira de Dios en esa persona. Bendito sea el nombre de Dios. Y si hoy nosotros nos encontramos en Jesús, si hemos sido rociados con su sangre, alcanzaremos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, y la ira de Dios queda aplacada. La ira de Dios queda aplacada. Cuando Jesús, amados hermanos, muere, automáticamente cuando nosotros creemos en Él, ya Dios no mira a Jesús, ya Dios nos mira a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios, en el tabernáculo de reunión temporal. Cuando Jesús entra al lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios, Él entró a ese lugar una vez y para siempre con su sangre al lugar santísimo. Como su sacrificio fue perfecto, su sangre es eficaz, automáticamente Dios aceptó todo eso. Por eso Él entró a la presencia de Dios una vez para siempre, por su sangre. Por su sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, al lugar santísimo. Y no solo eso, debemos recordar lo que decíamos en la clase anterior. Jesús corre el velo y ahora cualquier persona que está en Cristo Jesús puede acercarse a Dios, entrar al trono de la gracia con confianza para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Claro que cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, de alguna forma vivió toda su vida en pecado y quiere acercarse a Dios por primera vez, lo debe hacer y lo tiene que hacer en arrepentimiento y fe para que sus oraciones sean respondidas, para que sus oraciones sean aceptadas por Dios. Nosotros sabemos que nuestras oraciones son respondidas por Dios conforme a su voluntad, al menos Dios nos oye. Pero Dios, de cierta forma, puede oír la oración de una persona que pide perdón por sus pecados y se arrepiente por sus pecados por primera vez. Bendito sea el nombre de Dios. Si alguna persona quiere alcanzar el perdón de sus pecados, se puede acercar al trono de la gracia en arrepentimiento y fe. Ya luego, cuando vaya creciendo en el Evangelio, va a poder entrar con confianza porque Dios ya pasa a ser su Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Entró con su sangre una vez para siempre delante de la presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Jesús entra delante de la presencia de Dios y dice, mira, yo vengo con mi sangre, yo vengo con mi sacrificio. Y de esa forma, Dios dice, bueno, por ti va a haber un pueblo que va a alcanzar el perdón de sus pecados, por ti va a haber un pueblo que va a alcanzar la salvación y la vida eterna, y por tu sangre, por tu sacrificio perfecto, mi ira quedará aplacada. Y eso lo tuvo que hacer una sola vez. Entró delante de la presencia de Dios una sola vez, habiendo obtenido eterna redención. Por su sacrificio, por el derramamiento de su sangre, amados hermanos, toda persona que se acerca a Cristo puede tener eterna redención, porque Cristo obtuvo eterna redención. Cristo en su mano tiene eterna redención. Todo aquel que se quiera acercar a Él puede de alguna forma recibir esa eterna redención de parte de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En el tabernáculo, en tiempos de Moisés, quedó establecido que, aunque hubiera días en que nadie del pueblo presentara un animal para ser sacrificado, los sacerdotes igual debían sacrificar al menos animales para el perdón de los pecados. Por esta razón el escritor indica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el sistema de ceremonias y de sacrificios de animales quitaba el pecado del pueblo solo temporalmente. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, y lo vamos a ver más adelante, por su pecado nosotros podemos alcanzar perdón eterno, no perdón temporal, sino que perdón eterno,
Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, recibimos el perdón eterno de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios solo tenía, por el sistema de sacrificios y ceremonias, un perdón por sus pecados de manera temporal. Por eso indica más adelante en Hebreos capítulo 10, versículo 4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso lo vamos a ver más adelante. Además que el pueblo había abusado de este sistema. Vamos a ver una historia. Podemos ver por qué la censura que hace el profeta Isaías al pueblo es muy dura. Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, ni de machos cabríos. Aquí nosotros vamos a entrar a la segunda parte del mensaje, que es el versículo 13 al 14. Vimos la sangre del Antiguo Testamento del versículo 13 al 14, nosotros vamos a ver la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Mira, Isaías capítulo 1 relata una historia. Primero, los sacrificios de animales del Antiguo Testamento no tenían la capacidad, la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento no tenía la capacidad de cambiar el corazón del ser humano. Por eso que el pueblo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era un pueblo rebelde, constantemente pecaba delante de los ojos de Dios. Porque el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no tenía la capacidad de lavar el corazón del ser humano. Hoy en el Nuevo Testamento, si nosotros no pecamos o no practicamos el pecado delante de Dios, y no somos rebeldes delante de Dios, y no cometemos pecados constantemente delante de Dios, es porque en el nuevo pacto el sacrificio de Jesús sí tuvo la capacidad y sí tiene la capacidad de transformar el corazón del ser humano. Por eso que en cierta forma nosotros actuamos mejor que las personas del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento constantemente pecaba delante de los ojos de Dios. Su corazón no tenía la capacidad de ser transformado por los sacrificios de animales. Por eso ellos no tenían el deseo genuino de obedecer a Dios. Por eso eran un pueblo rebelde. Bendito sea el nombre de Dios. Los sacrificios animales del Antiguo Testamento no tenían la capacidad de transformar la vida del ser humano. Solo limpiaban de manera externa. Solo lo limpiaban el pecado de manera simbólica, por decirlo así. Bendito sea el nombre de Dios. Y de esto el pueblo de Dios se aprovechaba. Se aprovechaba. Porque ellos decían, yo por un sacrificio, mis pecados pueden ser perdonados. Externamente mis pecados pueden ser perdonados. Simbólicamente mis pecados ya han sido perdonados. Pero su corazón no había sido transformado. Ellos se aprovechaban porque tenían ese sistema para que sus pecados fueran perdonados. Pero se aprovechaban de ese sistema. Se aprovechaban de ese sistema. Si bien Dios había levantado un sistema de ceremonias y sacrificios, el pueblo de Dios se aprovechaba. Pecaban delante de los ojos de Dios. Su pensamiento era este: no importa que yo practique el pecado, total mañana hago un sacrificio de animal. Total, de esa forma yo voy a recibir el perdón de los pecados de parte de Dios. Total, de esa forma la ira de Dios será aplacada. Y más de alguno tuvo que haber dicho, pequemos nomás, aprovechemos de pecar porque tenemos esa oportunidad de alcanzar el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué le ponen tanto color? Pequemos nomás, pequemos deliberadamente, ya mañana nos limpiaremos, ya mañana podremos pedir perdón a Dios. Con un sacrificio de animal basta. Y allí se demuestra la rebeldía que había en su corazón. Y cómo este sacrificio de animales, este sistema de ceremonias no tenía la capacidad de transformar el corazón del ser humano.
Bendito sea el nombre de Dios. En Isaías capítulo 1 nosotros vemos una historia. El pueblo de Dios hacía su sistema de ceremonias y sacrificios. Hacía su culto de adoración delante de Dios, presentaba ofrendas, celebraban fiestas delante de los ojos de Dios. Pero en su corazón había pecado, había rebeldía. Ellos ciertamente mostraban una cara, internamente ellos mostraban otra cara. Por un lado mostraban una vida religiosa, pero por el otro lado internamente eran pecadores rebeldes delante de los ojos de Dios. Por eso Dios dice en Isaías capítulo 1, bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? No me sirve de nada porque ustedes siguen pecando. Yo les estoy ofreciendo mi perdón a través de los sacrificios y ustedes se aprovechan de eso. Siguen pecando, como total mañana sus pecados pueden ser perdonados a través de los sacrificios. Pero ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Yo quiero que su corazón sea transformado. Yo quiero que su vida sea transformada. Yo no quiero que aparenten una vida religiosa. Yo quiero que ustedes sean nueva criatura. Y allí nosotros vemos que Dios levanta un nuevo pacto. Y aquí nosotros entramos en la segunda parte del mensaje, del versículo número 13 al 14. Dios levantó un nuevo pacto. Y Dios levantó un nuevo sacrificio, con un nuevo derramamiento de sangre. Y ese nuevo sacrificio y ese nuevo derramamiento de sangre sí va a tener la capacidad de transformar el corazón del ser humano. Hoy nosotros podemos pecar delante de los ojos de Dios si verdaderamente somos creyentes genuinos. Podemos caer, podemos pecar, pero no vamos a tener la actitud que tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos pecar. No estoy diciendo que nosotros tenemos el acceso libre para pecar. Nosotros podemos pecar en el sentido de que de cierta forma no estamos exentos de caer en pecado. No estamos exentos de fallar a Dios, de transgredir la ley de Dios, de no obedecer la palabra de Dios. Podemos caer, pero no nos vamos a aprovechar de la gracia. No nos vamos a aprovechar de que tenemos el perdón de Dios porque nuestro corazón internamente ha sido transformado. ¿Qué decían los del Antiguo Testamento? Yo quiero pecar, yo deseo pecar, y yo voy a pecar. Total, mañana mis pecados van a ser perdonados por el sacrificio de animales. Como nosotros nos encontramos en el nuevo pacto bajo mejores promesas, nosotros hoy decimos, yo no quiero pecar delante de los ojos de Dios. Como mi corazón ha sido transformado, yo no quiero fallar a Dios. Claro, si yo mañana voy y me arrodillo delante de Dios y pido perdón por mis pecados, yo puedo alcanzar el perdón, pero de igual forma yo no quiero pecar. Eso es lo glorioso que hizo la sangre de Jesucristo. Eso es lo glorioso del poder del Evangelio, de que transforma todo el ser interior del ser humano. A pesar de que tiene el perdón de Dios, esa persona que ha sido transformado en todo su ser no quiere pecar delante de los ojos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La sangre de Cristo es eficaz. La sangre del Antiguo Testamento no podía limpiar del todo los pecados internos del ser humano. Externamente podía limpiar, internamente no podía limpiar. ¿Qué quería Dios? Que el corazón del ser humano fuera verdaderamente transformado y que la sangre limpiara internamente también la vida de una persona. La sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento no era eficaz, mas nosotros tenemos una mejor promesa, que la sangre de Jesús en el nuevo pacto es mejor, es superior y es eficaz para de alguna forma conceder eso que quiere Dios, que el ser interior de una persona
sea genuinamente transformado. Y que a esa persona le nazca por su propia voluntad obedecer a Dios genuinamente. Leemos el versículo 3 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación solo de la carne. Mire lo que dice el versículo 13. Los sacrificios animales, su sangre, solo santifican la carne. Solo tenían la capacidad de lavar los pecados externamente, de lavar por fuera. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia. Su sacrificio no solamente limpiará su carne, no solamente limpiará de manera externa, sino que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, esto es importante que lo podamos entender. Versículo número 14. Dice vuestras conciencias de obras muertas. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales no tenía la capacidad de limpiar las conciencias de obras muertas. No tenía la capacidad de limpiar la conciencia de obras muertas. Las personas del Antiguo Testamento tenían su conciencia llena de obras muertas. La sangre no podía limpiar esa conciencia llena de obras muertas, llenas de pecado. Mas cuando nosotros vamos a la sangre de Jesús, si esa sangre maravillosa y gloriosa tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo tiene la capacidad de transformar nuestros malos pensamientos, de transformar nuestro ser interior, de sacar nuestros pecados de nuestra vida y darnos una nueva naturaleza y transformarnos en una nueva criatura. En el Antiguo Testamento, como tenían obras muertas en su conciencia, en su corazón, en su ser interior, no podían genuinamente servir al Dios vivo de todo corazón. No podían entregar una obediencia sincera a Dios. Mas cuando nosotros vamos a la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias de obras muertas, cuando nuestra conciencia es limpiada de nuestro pecado, cuando nuestro ser interior es transformado por el poder del Evangelio, por el poder de la sangre de Cristo, ahora sí, podemos servir al Dios vivo y podemos obedecer sinceramente, no perfectamente, pero sí podemos obedecer sinceramente a nuestro Dios, al gran Dios. ¿Y por qué nosotros hoy podemos alabar a Dios, adorar a Dios y amamos a Dios de todo nuestro corazón a pesar de nuestras imperfecciones? ¿Por qué tenemos el deseo de servir a Dios? ¿Por qué tenemos el deseo de buscar a Dios genuinamente? ¿Por qué tenemos el deseo de santificar nuestra vida? No de llevar una vida religiosa hipócrita como los fariseos. ¿Por qué tenemos el deseo de consagrarnos a Dios? ¿Por qué cuando fallamos a Dios, pecamos a Dios, nos contristamos, lloramos? Amado hermano, nos duele fallar a Dios. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué podemos adorar a Dios de esa forma? Porque la sangre de Cristo tuvo el poder para limpiar nuestro ser interior. Ya hemos visto en las lecciones pasadas que Cristo era tanto nuestro sumo sacerdote como la ofrenda por nuestros pecados. Aquel autor da mucha fuerza a su argumentación al decir que si los sacrificios de la ley, la sangre de los toros y de los machos cabríos, aunque limitadamente santificaban para la purificación de la carne, ahora destaca, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Esto lo hizo Cristo, no por la sangre de los toros y de los machos cabríos, sino por su propia sangre. Gloria a Dios por el poder de la sangre de Cristo. De esta manera, figuradamente, ha entrado una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo número 11, el que nosotros leímos primero en esta clase de escuela dominical, parte indicándonos que, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿cuáles son esos bienes venideros? El perdón, la misericordia, la adopción, el llamamiento, la santificación. En general, todas las cosas que tienen que ver con la salvación. Todo esto lo podemos alcanzar no por méritos humanos, el perdón, la misericordia, la adopción, el llamamiento, la santificación. Todas las cosas que nosotros encontramos en el Evangelio, lo que tiene que ver con la salvación, todo lo podemos alcanzar no por méritos humanos, no por obras, sino por la sangre eficaz de Cristo. Si hoy nosotros tenemos el perdón, la misericordia, la adopción, el llamamiento, la salvación, la santificación, todo lo que nosotros hoy tenemos como beneficio en el Evangelio fue por el derramamiento de la sangre eficaz de Cristo. La gloria siempre será de Cristo, amado hermano. Yo siempre he dicho que la gloria siempre será de Cristo. Si Cristo no hubiese venido a morir por nuestros pecados, si Cristo no hubiese venido a derramar su sangre, solo habría condenación eterna para nosotros. Porque no por méritos humanos nosotros vamos a alcanzar la salvación. No por obras nosotros vamos a alcanzar la salvación, sino por la gloriosa obra de Jesús, por haber derramado su sangre. Dios pide, ustedes tienen que nacer de nuevo para ver y entrar al reino de los cielos. ¿De qué forma nosotros podemos nacer de nuevo? A través de la sangre de Jesús. Cuando somos rociados con la sangre de Jesucristo, cuando nuestra maldad es limpiada por la sangre de Jesús. Por eso digo que la gloria siempre será de Cristo. ¿Qué pasa, amado hermano, si en escena no aparece Jesucristo? Solo habría condenación para nosotros, perdición para nosotros, ninguna esperanza para nosotros. ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué nos vanagloriamos? ¿Por qué nos llenamos de orgullo cuando nosotros crecemos en santidad si hemos sido transformados por la sangre de Cristo? ¿Por qué nos gloriamos cuando congregamos? ¿Por qué nos gloriamos cuando deseamos buscar a Dios? ¿Por qué nos gloriamos cuando nosotros maduramos en la fe y damos fruto para la gloria de Dios? Si todo eso nosotros lo tenemos en nuestra vida, porque hemos sido transformados por el poder de la sangre de Cristo, porque nuestra maldad fue lavada por la sangre de Cristo, ¿de qué tenemos que gloriarnos? Si cada vez que peco yo me arrepiento por mis pecados y voy a las plantas de mi Señor a llorar, eso fue porque nuestra maldad fue lavada, no por nuestros méritos humanos, sino porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Todo lo que nosotros tenemos en el Evangelio, todos los bienes venideros que pertenecen a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, todo lo podemos alcanzar por los méritos, no por los méritos humanos, sino por la sangre eficaz de Cristo, la sangre del Hijo de Dios que lava y nos limpia de todo pecado. Eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Qué hermosa verdad, que la sangre del Hijo de Dios nos lava y nos limpia de todo pecado. Ahora, amado hermano, yo quisiera terminar de cierta forma en que nosotros podamos examinar nuestro corazón. Mire lo que dice. Antes de que nosotros examinemos nuestro corazón, vamos a leer el texto sagrado que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 13.
para terminar la clase. Pero en Cristo, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros estábamos lejos de Dios, alejados de la presencia de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo, que vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo lo que tenemos en el Evangelio es gracias a la sangre eficaz de Cristo. Hago esta siguiente pregunta. ¿Qué sangre será más eficaz? ¿La que se derramó en el Antiguo Testamento o la que se derramó en el Nuevo Pacto? ¿Qué sangre nos conviene? ¿Qué sangre será más eficaz para nosotros? ¿Qué sangre será mejor, la del Antiguo Testamento o la sangre de Jesús? ¿Qué sangre es la que tiene poder para transformar la vida del ser humano? ¿La del Antiguo Testamento? ¿La de los animales del Antiguo Testamento? ¿O la sangre de Jesucristo? ¿Cuál es la sangre que tiene poder? ¿Cuál es la sangre que nos conviene? Bendito sea el nombre de Dios. Mire, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, todo está separado en sí mismo. El tabernáculo de reunión, el lugar santísimo, el lugar santo, los profetas, todo estaba separado en sí mismo. Todo estaba separado de manera individual. Pero como todo apuntaba a Cristo, lo del Antiguo Testamento, nosotros encontramos lo del Antiguo Testamento en Cristo como un todo. Cristo es un todo en sí mismo. Cristo es sacrificio, Cristo es el tabernáculo de reunión, Cristo es nuestro lugar santísimo, nuestro lugar santo. Todos los implementos que se encontraban en el lugar santo y en el lugar santísimo lo encontramos en la persona de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento lo encontramos en la persona de Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento apuntaba claramente hacia Jesucristo. Todo se encontraba separado en sí mismo. Todo se encontraba en su lugar. Mas nosotros en Cristo encontramos un todo en sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, yo quisiera que nosotros examinemos nuestro corazón. Y con esto voy a terminar. Porque nosotros, amado hermano, ¿por qué yo quiero llegar o quise sacar este apartado a un lado? Porque nosotros a veces hacemos menos la sangre de Cristo. ¿Por qué digo esto? A veces pensamos que nosotros, el Evangelio, el mensaje del Evangelio no tiene el suficiente poder para transformar a una persona. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo también que nosotros hacemos menos la sangre de Cristo? Porque cuando nosotros vemos a una persona que está llena de carnalidad, por ejemplo, está llena de pecados, no quiere obedecer a Dios con todo su corazón, pero aún así asiste a la iglesia, nosotros pensamos que esa persona es cristiana. Vuelvo a repetir, a veces nosotros hacemos menos la sangre de Cristo porque pensamos que cualquier persona es cristiana por el simple hecho de ir a la iglesia o de asistir a la iglesia. No importa que esa persona viva en carnalidad, no importa que esa persona viva en sus pecados, como va a la iglesia es cristiana. Nosotros hacemos menos la sangre de Cristo. Porque cuando una persona genuinamente es lavada por la sangre de Jesucristo, amado hermano, todos sus pecados son lavados. Si bien nosotros tenemos que luchar con nuestra carne, Dios a través de su sangre, Jesús a través de su sangre nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Acaso la sangre de Cristo no tiene el suficiente poder para transformar la vida de una persona? ¿Cómo nosotros podemos pensar que una persona que está en Cristo puede vivir en carnalidad? ¿Cómo nosotros podemos pensar que una persona es cristiana cuando se aparta de Dios, cuando no quiere obedecer a Dios? ¿Tampoco vale la sangre de Jesús? ¿Tampoco poder tiene la sangre de Jesús? Cualquier persona que entra a una iglesia, nosotros decimos no, si esa persona va a alcanzar la salvación, porque va todos los días al culto de adoración público, no falta ningún culto, pero vive en carnalidad, vive en pecado. Aún así nosotros pensamos que es normal que viva en la carne. Es normal que viva en la carne. Es normal que no quiera obedecer a Dios.
Es normal que no quiera vivir en santidad. Es normal que dentro de la iglesia viva, aparente llevar una vida religiosa y afuera de la iglesia aparente otro tipo de cosas. Tan poco poder tiene la sangre de Cristo como para no poder transformar la vida de una persona. Sí, todos pecamos, amados hermanos. Todos pecamos. Pero cuando hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, eso es evidente en nuestra vida, amado hermano. Andaremos en el Espíritu. Querremos obedecer a Dios, vamos a caer, pero nos vamos a levantar y nos vamos a arrepentir de nuestro corazón. Y si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, evidentemente se verá en nuestra vida un crecimiento a la imagen de Cristo. Se verán en nuestra vida frutos. Se verá en nuestra vida una madurez en el Evangelio, una madurez en el Evangelio, en nuestro carácter. Si llegamos al Evangelio orgullosos, vanagloriosos, altaneros, éramos fornicarios, mujeriegos, adúlteros, cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, como la sangre de Cristo tiene un poder tremendo, amados hermanos, que nosotros no nos llegamos a imaginar. El mujeriego deja de ser mujeriego, el pecador deja de ser pecador, el borracho deja de ser borracho, la ramera, amado hermano, deja de ser ramera, el fornicario deja de ser fornicario. Nosotros no podemos hacer menos la sangre de Cristo. Y no podemos decir que cualquiera que viva en la carne es cristiano. Porque cuando una persona ha sido transformada por el poder del Evangelio y ha sido genuinamente lavada por la sangre de Jesús, en esa persona se verá la evidencia de que es una nueva criatura, que andará en una nueva naturaleza. ¿Qué vida nosotros estamos llevando, amado hermano, hoy en día? ¿Llevamos una vida religiosa como los fariseos, que por fuera parecían ser grandes hombres de Dios, pero por dentro tenían un corazón rebelde delante de los ojos de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Llevamos una vida religiosa como la de los fariseos? ¿O nuestro corazón ha sido genuinamente transformado? ¿Nos deleitamos en el pecado? ¿O sufrimos cuando pecamos delante de los ojos de Dios? ¿Sufrimos cuando fallamos a Dios? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Nos consagramos a Dios o nos deleitamos en el pecado? ¿Intentamos buscar a Dios o nos da igual buscar a Dios? Tenemos destellos de Dios a lo largo del día. Nos acordamos de Dios porque tenemos la costumbre de acordarnos de Dios. Ni siquiera procuramos darnos el tiempo de poder buscar a Dios en oración. Cuesta orar, pero el que ha sido lavado por la sangre de Cristo se va a esforzar por orar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Vivimos una vida religiosa? ¿Vivimos una doble vida? Dentro de la iglesia aparentamos ser muy religiosos y afuera de la iglesia aparentamos otra vida. Amado hermano, si yo vivo y estoy viviendo hoy, tú que me escuchas, si tú vives hoy, yo vivo hoy en el pecado, no vivo en santidad, no me consagro para con Dios, no quiero obedecer a Dios de todo mi corazón, yo no he sido lavado por la sangre de Cristo. Vuelvo a repetir, no podemos hacer menos la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús tiene un poder que nosotros no nos llegamos a imaginar, amados hermanos. El poder de la sangre de Jesús es tal que puede transformar la vida de un ser humano. Si nosotros vivimos como el mundo, caminamos como el mundo, hablamos como el mundo, no hemos sido lavados por la sangre de Cristo, lo siento, pero eso lo dice la palabra de Dios. Nos gustaría a lo mejor estar en el Antiguo Testamento, recibir el perdón de Dios de nuestros pecados, recibir a lo mejor que la ira de Dios sea aplacada, porque los sacrificios limpiaban externamente. A muchos nos sería conveniente hoy en día. Pero lamentablemente hoy en el nuevo pacto nuestro corazón tiene que ser transformado para que podamos morar eternamente con Dios. Si yo hoy me he dado cuenta que la sangre de Jesús no me ha lavado, amado hermano, arrepiéntete de tus pecados. Dile a Dios, Dios,
Y derrama tu corazón delante de Dios y dile a Dios: Dios, lávame con la sangre de Jesús, limpia mi pecado, me arrepiento de mi pecado. Hoy sí verdaderamente creo en mi Señor Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Hazme nacer de nuevo, dame una nueva naturaleza, hazme ser una nueva criatura. Si nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios y nos arrepentimos genuinamente delante de Dios, Dios nos va a lavar con la sangre de su Hijo Jesucristo y alcanzaremos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, y la ira de Dios quedará aplacada a favor nuestro, porque estamos en Cristo. Si tú te has dado cuenta en este mensaje, amado hermano, que tú vives como el mundo, hablas como el mundo, caminas como el mundo, tú no has recibido el perdón de Dios, no tendrás vida eterna y la ira de Dios está sobre ti. Hoy en día hay un dicho que va muy en contra del evangelio bíblico, que dice: Dios nos quiere tal y como somos. No, Dios no nos quiere tal y como somos. Dios nos quiere y nos ama a pesar de lo que somos, pero Dios no nos ama tal y como somos. ¿Qué hacemos con ese pasaje que dice: sin santidad nadie verá al Señor? ¿Qué hacemos con esos pasajes que dice: el que no lleva fruto será cortado? Dios no nos quiere tal como somos, amados hermanos. Dios nos quiere a la imagen de Cristo. Dios levanta prueba para que crezcamos a la imagen de Cristo. Dios nos disciplina para que crezcamos a la imagen de Cristo. Dios nos habla a través de su palabra para que crezcamos a la imagen de Cristo. En nuestra salvación, en nuestra perfección, en nuestra santidad también participa Dios. Por eso cuando nosotros decimos que una persona puede ser cristiano viviendo en la carne, nosotros automáticamente decimos que Dios es un mal padre. Es un mal padre. Que el Espíritu Santo no tiene el poder para transformar a una persona y que la sangre de Cristo no tiene el suficiente poder para transformar a una persona. Cuando nosotros decimos que un cristiano, entre comillas, puede vivir en la carne, Dios es un mal padre. Pero Dios es un Dios perfecto, un Padre perfecto, que no va a permitir que sus hijos anden en la carne. Él va a procurar de que sus hijos caminen en santidad, porque Él no nos quiere tal y como somos. Él nos ama a pesar de cómo somos. Si Dios nos dice: deben vivir en santidad, es porque no nos quiere tal y como somos. Si tú hoy dices: Dios me quiere con mis pecados, Dios me ama, no importa que yo no viva en santidad, Dios me ama igual no llevando frutos para su gloria, Dios me ama igual no teniendo un carácter a la imagen de Cristo, tienes un corazón engañado. Y yo tengo un corazón engañado si pienso de esa forma. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Voy a leer 2 versículos y con esto voy a terminar. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiempo presente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, automáticamente somos nueva criatura. En los primeros años del Evangelio puede que eso no se manifieste, pero a lo largo de los años en el Evangelio, en nuestro caminar en el Evangelio, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, eso se va a evidenciar y se va a notar. Se va a notar que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Seguiremos luchando en contra del pecado, pero se va a manifestar que ya no éramos lo del mundo. Cuando hemos sido genuinamente lavados por la sangre de Cristo, automáticamente nosotros dejamos de vivir como nosotros automáticamente dejamos nuestra vana manera de vivir.
automáticamente, automáticamente. Nosotros no podemos decir llevo 20, 30 años en el Evangelio y decir yo soy el mismo al que estaba en el mundo. No, amado hermano. El Evangelio tiene el suficiente poder para transformar la vida de una persona. Y la sangre de Cristo tiene el suficiente poder para limpiar la maldad de un pecador, hasta del más vil pecador. ¿Cómo está nuestro corazón? Por un lado debemos dar gracias a Dios, porque Cristo derramó su sangre en el madero de cruz, para entregar perdón, salvación, vida eterna, y para que su ira quedara aplacada. Debemos dar gracias a Dios porque la sangre de Jesús es eficaz para el perdón de nuestros pecados y para que nuestro ser interior pueda ser transformado. Pero por otro lado deberíamos de preocuparnos. Si vivimos en la carne, si actuamos como el mundo, porque si vivimos de esa forma, no hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, vamos a dar gracias a Dios por la clase de esta escuela dominical, esperando que haya sido de mucha bendición para nosotros, de mucha edificación para nuestra vida, esperando que podamos ser agradecidos con todo lo que ha hecho Jesús por nuestra vida. Y que también podamos en esta clase de escuela dominical poder examinar nuestro corazón. Es necesario, amados hermanos, que examinemos nuestro corazón a la luz de la Escritura. Es peligroso cuando una persona vive con un corazón engañado. Cuando una persona vive con un corazón engañado puede llegar al último día de su vida pensando que es cristiano y al momento de morir terminar y despertar en el infierno. Eso debe ser terrible, amado hermano. Debe ser terrible para una persona que vivió toda su vida con un corazón engañado creyendo que era cristiano y despertar después de su muerte, después de la muerte haber despertado en el infierno. Debe ser terrible, amado hermano. Debe ser terrible. Yo soy el menos interesado en que te vaya mal, pero soy el más interesado en que te vaya bien con Dios. Y si de alguna forma, amado hermano, no has sido transformado, no has nacido de nuevo, no eres nueva criatura, es el deseo de mi corazón que te arrepientas de todo tu corazón. Cuando nosotros predicamos de esta forma, nosotros queremos la salvación de las personas, amado hermano. Yo quiero la salvación de los perdidos. Yo quiero la salvación de las almas de los que se encuentran, no sé, en el pecado. Y obviamente quiero la salvación de aquellas personas que llegan a una iglesia con un corazón engañado, creyendo cosas que no son. Y esa es la responsabilidad también de mi vida, de poder yo examinar mi corazón para ver si he sido lavado con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene un poder que nosotros no nos llegamos a imaginar para cambiar, transformar, renovar el interior de un ser humano. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados en este momento. Saludamos a cada una de nuestras hermanas, a nuestros jóvenes. Gracias por dejar sus saludos ahí en la caja de comentarios de YouTube. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias por su palabra. Vamos a dar gracias por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a examinar nuestro corazón. Que saque la dureza de nuestro corazón. Y que si hemos tenido un corazón engañado, que Dios nos pueda lavar en su sangre. Para que podamos alcanzar el perdón, la vida eterna. Y para que sobre nosotros no esté la ira de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y llevemos esta oración final delante de Dios. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, amado Dios, te doy por tu palabra. Hemos aprendido, amado Dios, en esta clase que la sangre de tu Hijo es eficaz para transformar la vida de toda persona. Veíamos la comparación entre el derramamiento de sangre del Antiguo Testamento y el derramamiento de sangre del Nuevo Pacto. Y ya sabemos dónde debemos poner nuestros ojos. Gracias porque en Jesús tenemos mejores promesas y promesas gloriosas. Gracias por tu palabra, amado Dios. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de ella.
en el conocimiento de las Escrituras. Padre amado, si hoy nos encontráramos con un corazón engañado, ayúdanos, amado Dios, concédenos el arrepentimiento. Si hoy nos encontráramos, amado Dios, llevando una vida religiosa como los fariseos hipócritas, lávanos de nuestra maldad, amado Dios. Lávanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Limpia nuestros pecados, amado Dios, desde la mollera hasta la planta de los pies. Yo te pido, amado Dios, que por tu Santo Espíritu puedas sacar todo corazón engañado. Será terrible para nosotros, amado Dios, si morimos con un corazón engañado. Padre, no permitas que cada una de las personas que está viendo esta clase de escuela dominical llegue a la condenación del infierno. No permitas, amado Dios, que tengamos un corazón engañado. Ayúdanos a ser humildes para reconocer que a lo mejor no estamos en Jesús. Ayúdanos a ser humildes para reconocer que somos pecadores, que quizás no hemos sido lavados por la sangre de Jesús por nuestra manera de vivir como el mundo. Si nos hemos dado cuenta, amado Dios, que somos pecadores, que vivimos como el mundo, actuamos como el mundo, hablamos como el mundo, amado Dios, concédenos el arrepentimiento. Derrama de tu Espíritu Santo, amado Dios, para que los corazones sean transformados, para que la venda de los ojos sea quitada y sacada. Padre, no permitas que mis hermanos lleguen a la condenación del infierno. Ayúdame a mí, amado Dios, a poder examinar mi corazón. No podemos pensar que la sangre de tu Hijo Jesucristo no tiene el poder para transformar a una persona que vive en carnalidad. Porque la sangre de tu Hijo tiene un poder maravilloso para transformar el corazón de un ser humano. Ayúdanos a entender que la sangre de tu Hijo tiene un poder glorioso y maravilloso para cambiar el ser interior de una persona. Y porque cuando una persona ha sido transformada por ti, amado Dios, eso se va a notar y se va a evidenciar a lo largo de los años. Si a pesar de que llevamos 20, 30, 40 años en el Evangelio, somos igual a como entramos, amado Dios, en nuestros primeros años en el Evangelio, a pesar de llevar 40 años en el Evangelio, 30, 20 años en el Evangelio, seguimos siendo como el mundo. Ayúdanos, amado Dios, a poder arrepentirnos y a poder correr a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y ahora sí poder confiar de todo corazón en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Gracias, amado Dios, porque siempre nos hablas a tiempo. En algún momento la puerta se cerrará, pero mientras ahora la puerta aún está abierta para que muchos alcancen la salvación, yo te pido, amado Dios, que permita que todos nosotros podamos entrar por esa puerta y podamos alcanzar la salvación. Amado Dios, gracias por todo lo que entregas y por todo lo que haces. Ayúdanos, amado Dios, a poner por obra tu palabra, a poner en práctica tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te pido que les ayudes en sus pecados, que les des fortalezas en sus pruebas. Y te pedimos, amado Dios, como última misericordia, que nos despidas de esta transmisión a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Dios.